Buenos días, jóvenes del Instituto No Gubernamental Torre Fuerte. Soy la profesora Andrea Patricia Portillo de la clase de Biología 2. Vamos a ubicarnos en la página número 130 de nuestro libro de texto. Como tema tenemos la genética como ciencia. Esta se caracteriza por estar fundamentada en un conjunto de conocimientos acerca de la herencia y la variación en los seres vivos. ¿Qué quiere decir con variación? Que hay personas altas, pequeñas, trigueñas, blancos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de personas al momento de cuantificarlos fenotípicamente. Tenemos que también incluyen los virus, sus mecanismos de transmisión entre generaciones. O sea que por qué si yo padezco de X enfermedad, por qué mis hijos padecen de eso, ¿verdad? De eso trata la genética. Estos conocimientos se han obtenido por medio de la observación, experimentación y el razonamiento de naturalistas y científicos, que formulan principios y leyes de la herencia. ¿Cuál es la importancia de la genética? El primer punto tenemos que mejora la producción agrícola. ¿Qué quiere decir esto? Que casi el 98% de los alimentos que nosotros consumimos a diario, todos ellos están alterados genéticamente. Que para que su comercio sea muy bien remunerado, se hace que la verdura, digamos, sea más grande, su color sea más fuerte. Entonces se tocan genéticamente cada uno de ellos. De igual forma los animales, por ejemplo, el pollo que nosotros compramos en los supermercados, todos esos ya están trastocados genéticamente. ¿Para qué? Para que su comercio sea más efectivo. Innovar los estudios de inmunologías mediante la información que revela los tipos de sangre, producción de globulina y anticuerpos. La orientación adecuada o prevención de algunas enfermedades, identificar algunas enfermedades y controlar sus efectos, ¿verdad? Y si se puede, pues erradicarlos. Tratar dentro del útero condiciones congénitas mediante los procedimientos, ¿verdad? O sea, los ultrasonidos, todas esas situaciones se pueden controlar mediante una de las ramas de la genética. Tenemos que también, la importancia sería también que descubren mutaciones y cómo influyen en los seres vivos. Todos los animales, chicos, por ejemplo, los roedores, que fueron uno de los primeros mamíferos en la Tierra, ellos tuvieron su transformación, ¿verdad? Ellos se mutaron. Entonces, todo esto lo estudia la genética. Es la importancia de la genética. ¿Cuál es el campo de estudio de la genética? Está en la página 151 de su libro de texto. Tenemos aquí que algunas ramas de la genética están la fisiología, bioquímica, genética del desarrollo, genética humana, genética microbiana, genética aplicada, genética forense, genética médica, genética ecológica, genética conductual, genética cuantitativa, genética poblacional, genética evolutiva, genética molecular y genética clásica. Hay varios tipos de genética, o sea, ramas de la misma. Tenemos aquí el concepto de genética. ¿Qué es la genética? La genética es el estudio científico de la herencia biológica y la variación. Es una subdivisión de la biología. Su nombre procede del término griego genéticos, derivado de génesis, que significa origen, ¿verdad? Wilhelm Johannsen en 1909 nombró genes a los factores que se transmiten de padres a hijos. El gen o gene es la unidad estructural y funcional de la herencia biológica. Es la unidad de almacenamiento de información genética en el ADN. O sea que el gen
es lo que guarda toda la información de nuestros padres. Por eso que nosotros vamos a ver que nosotros tenemos algunos rasgos, tanto de mamá como de papá. La herencia biológica es un proceso ordenado de codificación y decodificación de información que permite la síntesis de proteínas, la transmisión de caracteres y el funcionamiento metabólico del sistema biológico. La variación genética se refiere a las características o caracteres que tienen los diferentes individuos, transmitidos entre los organismos de la misma especie y cómo influidas en el ambiente, ¿verdad? Se afecta la expresión de los caracteres hereditarios por mutaciones en los cromosomas. Así, lo que un organismo es, depende tanto de la herencia como del ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la rosa. La rosa que nosotros miramos a veces en las floristerías o en X o Y lugar, la rosa antes no tenía espinas, pero por lo mismo que ella sentía que era muy, muy cortada, ella desarrolló lo que fueron espinas para su protección. Entonces, las mutaciones se dan tanto por el ambiente como una decodificación genética de la misma. Tenemos entonces en la página número 154 de nuestro libro de texto el tema el ADN, la molécula de la herencia. El material genético de un organismo procariota y eucariota se refiere a una molécula capaz de autoduplicarse, almacenar, variar y transmitir la información. Esta información genética puede almacenarse, leerse y reproducirse mediante un lenguaje codificado llamado código genético. La información puede ser transferida de una célula a otra y al ser utilizada, el proceso se denomina expresión de la información genética. Así que cuando una célula utiliza una parte de su información para elaborar una proteína, la célula está expresando su información genética. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted el día de mañana se casa y tiene un hijo, la información dentro de su ADN va a estar en ese individuo. Entonces, ese individuo va a tener algunos rasgos físicos a usted, aunque sea las orejas, pero algo se va a parecer a usted. Entonces, eso es la información genética o el código genético. Tenemos aquí que dos moléculas orgánicas componentes de los seres vivos son los ácidos nucleicos. Tienen estas propiedades. Sus funciones esenciales son la transmisión y la expresión de la información genética de una generación a otra. En otros organismos, los procesos responsables de la herencia son la replicación, la transcripción y la traducción. Los ácidos nucleicos son complejas macromoléculas orgánicas, polímeros constituidos por nucleótidos, portadores de la información genética. El nucleótido de ácido nucleico está formado por una base nitrogenada, una pentosa y un ácido fosfórico. Las bases nitrogenadas son de dos tipos, están la purina y la pirimidina. Las purinas están formadas por un doble anillo aromático y son de adenina A y la guanina G. Ahí ustedes pueden observar en este aspecto aquí donde está la estructura de la adenina y la estructura de la guanina. Tenemos aquí las pirimidinas que están formadas por un anillo aromático y son la timina, que está representada por una T, la citosina, que es con C, y el uracilo. Ahí están las tres estructuras. Y la pentosa, porque dicen que es
pentosa, porque tiene cinco ramificaciones. Es un azúcar de 5 carbonos. La ribosa es el ARN y la desoxirribosa es el ADN. Ahí ustedes lo pueden observar. La diferencia es el grupo hidroxilo, o sea, OH. ¿Por qué dice que es la diferencia? Si ustedes se fijan acá, aquí abajito, donde está el O, no puedo llegar. Ahí, aquí donde está el OH, está, por ejemplo, en la posición C2, porque comienzo acá 1, 2. Eso lo van a ver más con profundidad en Química 3, para los que van a Humanidades. Y la desoxirribosa tiene una molécula de hidrógeno, ¿verdad? La estructura de una pentosa con una base nitrogenada se le denomina nucleósido. Tenemos el ADN o ácido desoxirribonucleico. Parece un trabalenguas, pero así se llama. Es la molécula portadora de la información genética de la célula a algunos virus. El modelo de una molécula de ADN propuesta fue en 1953 por los biólogos Francis Crick y James Watson. Todas las moléculas de ADN tienen esta forma, ya sea que proceda de una célula bacteria, de un veneno o del ser humano. Aproximadamente 10 nucleótidos entre cada vuelta. O sea que es como un resorte, más o menos así es la estructura del ADN. Está constituido por una doble hélice de polinucleótidos enrollada alrededor de un eje central imaginario, hacia la derecha y hacia la izquierda. Cada hélice constituye los lados de la estructura formada por las unidades alternas al grupo fosfato y la desoxirribosa. Les voy a mandar a ustedes un video para que ustedes observen con más detalle cómo es la estructura del ADN. Ambas hélices se unen por el principio de complementariedad en las bases nitrogenadas mediante enlaces o puentes de hidrógeno. A lo que es más importante, los pares de bases que se forman son la adenina con la timina, o sea AT, son como quien dice, son los pares que siempre van a estar juntitos: adenina, timina, timina, adenina, guanina, citosina y la citosina con la guanina. Repito, adenina, timina, timina, adenina, guanina, citosina y citosina, guanina. Estas son las pares de bases que forman la molécula de ADN. Aquí es cuando, por ejemplo, aquí nosotros lo miramos un poquito enrollado. Más adelante lo vamos a observar con más detalle. Cada grupo de estas tres bases forman un triplete, el cual es el que codifica o tiene el mensaje del mismo. También esa sucesión de bases determina el orden de los 20 aminoácidos comunes cuando las células producen proteínas. ¿Qué son los virus, chicos? Los virus son proteínas, así de sencillo. Están codificadamente, son estructuras de proteínas. La función del ADN: almacena la información mediante un código de triplete, ¿verdad? O secuencias de 3 nucleótidos. ¿Cuáles son los nucleótidos? Está adenina, por ejemplo, puede estar adenina, timina y citosina juntos. Ese es un triplete. También se le denomina codón. Un codón. Dirige todas las actividades de la célula durante la vida del organismo y transmite la información genética entre las células hijas. Tengo yo aquí, miren, guanina, citosina, citosina, guanina, adenina, timina, citosina, guanina. Esto es toda la parte del ADN. Esta es una estructura del ADN. Miren cómo es. La adenina timina se va a juntar con la adenina timina. Son los pares.
Entonces ustedes le pueden decir, ¿verdad? A su pareja, o tú eres mi adenina, o tú eres mi timina, o tú eres mi citosina, o tú eres mi guanina. Es la pareja, ¿verdad? Del ADN. Aquí tenemos nosotros el ADN polimerasa, que esta es la estructura, ¿verdad? Que cómo se van ellas juntando. Tenemos el cebador, que es el que va uniendo cada una de ellas. Tenemos los fragmentos de Okazaki, que son esos fragmentos que están aquí, que son los que van uniéndose, ¿verdad? Y miren, va haciéndose como quien dice el rollo, así como nosotros observábamos antes los rollos esos del teléfono, ¿verdad? Que eran grandes alambres que se enrollaban. Así es la misma estructura del ADN. Ahora bien, tenemos aquí el ARN. ¿Qué pasa con el ARN? El ARN es como quien dice la mitad del ADN. Recordemos que el ADN tiene dos hélices, ¿verdad? Tengo esta hélice y tengo esta hélice. Con el ARN solamente es como quien dice una sola hélice. ¿Y qué pasa? Se mantiene siempre cada uno de sus pares de bases. Solamente que aquí ya la adenina cambia de novio. La adenina ya no va a ser la novia de timina, sino que la novia de uracilo. Es la diferencia de ARN y ADN. Que el ADN tiene timina, tiene una base de timina. En cambio, el ARN tiene una base de uracilo. La guanina siempre se mantiene con citosina, ¿verdad? Esta es la base del ARN. Y aquí hay un triplete. Si observan bien ustedes, tengo yo acá guanina, citosina, uracilo. Este es un codón o un triplete también puede ser llamado. Cada grupo de 3 bases forman un codón. Miren, cada uno de ellos forma un codón. Finalmente, el ARN funciona en el citoplasma durante algún tiempo, antes de ser destruido y sustituido por un nuevo ARN del núcleo. Entonces, la molécula de ARN se lleva a cabo las instrucciones del ADN, o sea que esta trabaja para el ADN, para la elaboración de proteínas. Solo el ADN puede producir ARN. Ojo aquí, el ADN produce ARN y esta le ayuda a la producción de proteínas. Tenemos aquí la simbología, la representación simbólica de los aminoácidos. Esto, por ejemplo, digamos que yo tengo esto más adelante, lo vamos a ver porque vamos a realizar unos ejercicios. Pero yo aquí les coloqué, igual está en su libro de texto, en la página número 162 de su libro de texto. Esto es muy importante que ustedes lo tengan, porque con esta tabla, esta es una tabla de codones de ARN-M. ¿Qué significa esa M? ARN mensajero. Con esta tabla nosotros vamos a realizar, miren, aquí hay un triplete, aquí hay otro triplete. Entonces, cada uno de estos nos va a funcionar a nosotros para nombrar esos codones. Porque tenemos que nombrar, que eso es más adelante. Les voy a poner unos ejercicios la próxima semana de cómo nombrar estos codones, ¿verdad? Cómo se hace. Bien. Tenemos aquí que la representación génica del ARN, que la proteína, a la proteína tenemos el ADN, hay una replicación, o sea, ¿qué significa replicar? Si yo le digo a usted, duplíqueme esta tarea o digamos una cartulina, quiero que usted me replique esta cartulina, ¿qué va a hacer usted? Copiar exactamente, ¿verdad? Una copia exacta. Es lo mismo que hace el ADN. El ADN replica, transcribe, ¿verdad? Que es una transcripción. Y la replicación inversa, que es el ARN, que hace una traducción que se convierte en proteína. Tenemos que la información genética codificada
en una de las dos hélices de ADN se transfiere a una secuencia de codones complementarias de ARN mensajero mediante el proceso de transcripción. O sea, si yo le digo a usted, transcríbame esto, usted me lo va a copiar tal y como está, ¿verdad? Es lo mismo que hace el ARN con el ADN. El ADN le ordena al ARN a transcribir. Entonces el ARN transcribe exactamente la misma codificación genética que le está pidiendo el ADN. El ARN, o sea, el ARN mensajero, transporta la información a los ribosomas, en donde se decodifica mediante el proceso de traducción y se forma el polipeptídico que será modificado a proteína. La síntesis de ARN mensajero ocurre en el núcleo y la traducción de los ribosomas que están en el citoplasma. La traducción y la transcripción están así separadas de manera espacial y temporal en las células eucariotas. La transcripción es el proceso de síntesis del ARN mensajero. ¿Por qué se le llama ARN mensajero? Porque es el que transmite toda la información genética. Consiste en copiar la información de un gen o fragmento de ADN a una molécula de ARN mensajero. Las etapas está la primera etapa está la preiniciación, está la iniciación, elongación, está la terminación y la maduración. Todo esto usted lo puede encontrar en su libro de texto, lo puede leer, ¿verdad? Con más detalle. Está en la página número 162 de su libro de texto. Y en la página número 163 ustedes pueden encontrar cómo se va haciendo ese enrolle, ¿verdad? Del ADN, la secuencia de la traducción. Y ustedes lo pueden leer con más detalle. Recordando que ADN cuenta con el código de transcripción del ADN. Está la guanina, citosina, adenina, timina. Para el ARN tenemos la citosina con la guanina y la adenina con uracilo. Es lo que cambia, ¿verdad? Que ahí la adenina ya cambia de pareja. Ya no es la timina, sino que es el uracilo en el caso del ARN. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la diferencia más notable entre ADN y ARN, es uracilo, ¿verdad? O timina, que el ARN no tiene timina y el ADN no tiene uracilo, sino que estas como que comparten novia, ¿verdad? Se puede decir así. Tenemos entonces las tareas para el día de hoy. Van a contestar el mapa conceptual, que ya se los voy a enseñar. Van a contestar la página 149 y 152 del libro de texto. Y van a investigar las funciones del ADN y del ARN. También están en el libro de texto. Usted los puede escribir, ¿verdad? Tenemos aquí el mapa conceptual. Ustedes lo van a ir realizando. Lo pueden hacer tanto a mano como a computadora, como a usted se le haga más fácil. Todo esto es para el día de hoy. Bueno, chicos, sin más preámbulos, cualquier cosa, pues ustedes me escriben. Estoy siempre a su disposición. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.